Hola, buenas tardes. Un saludo fraterno para los amigos, amigas del Frente Nacional por la Salud de los Pueblos de Ecuador. Muy contento de estar compartiendo con ustedes en esta tarde-noche en este foro que se ha denominado Análisis Crítico de la Gobernanza Global, enfrentando los desafíos pandémicos desde la perspectiva del sur global. Un gran gusto compartir también con Natalia. Bueno, yo voy en mi presentación básicamente a hacer dos comentarios. Por un lado, voy a hacer una crítica al concepto de gobernanza y voy a colocar algunas ideas para comprender qué es eso de la gobernanza global de la salud. Y en segundo lugar, voy a hacer un comentario sobre las pandemias, el desafío pandémico, pero refiriéndome fundamentalmente a su determinación social con énfasis en la crisis civilizatoria. Bueno, comienzo por señalar que hay que diferenciar gobernabilidad como una categoría que se emplea desde hace mucho tiempo en las ciencias políticas de gobernanza, que es un concepto que se ha puesto de moda en los últimos 30, 40 años de la mano de los organismos financieros internacionales. Gobernabilidad es la capacidad que tiene un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo. Mientras que gobernanza, como lo veremos más adelante, es un concepto que nace o que se pone de moda de la mano del Banco Mundial, se refiere, así lo definen, como los procesos de acción colectiva que organizan la interacción entre los diversos actores, la dinámica de los procesos y las reglas de juego con las cuales una sociedad determina sus conductas y su toma de decisiones. Hay una investigación que fue realizada y luego publicada en los cuadernos de salud pública de Fiocruz, Gobernanza en Salud, que hace referencia a que el concepto gobernanza se utiliza fundamentalmente en publicaciones de los organismos internacionales, particularmente de los organismos financieros. Nace, lo vamos a ver de la mano del Banco Mundial, que a partir de allí se incorporó su uso en corporaciones privadas y en algunos gobiernos, y más recientemente en la producción académica, sobre todo de la economía y las ciencias políticas. Pero es a final de los 80, a pesar de que es un concepto más viejo, que el Banco Mundial la integra en su discurso, la integra en lo que ellos llaman su caja de herramientas y la define como la manera en que el poder es ejercido en la gestión de los recursos económicos y sociales para el desarrollo, y adquiere una connotación normativa para los países en desarrollo. Entonces la gobernanza implica fundamentalmente la participación de los actores privados con los gobiernos en la toma de decisiones y en el manejo de los recursos, en donde por supuesto son las corporaciones privadas las que llevan la palabra cantante. Bueno, entonces es importante recordar que estamos ante una gran disputa por el discurso. El gran capital, que es el que dirige el mundo, se apropió del lenguaje, resignifica los conceptos y nos pone a hablar con sus propias palabras. Aquí yo recuerdo lo que decía Confucio hace miles de años: el principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre. No es un problema de gramática, es un problema de colonialidad del saber y de colonialidad del lenguaje. Porque gobernanza es hacer las cosas como ellos quieren que las hagamos. Y ejemplos de esa disputa por el discurso: democracia, bueno, es los Estados Unidos, un país que ni siquiera tiene procesos electorales suficientemente claros y comprendidos, la cabeza de la democracia mundial, y son demócratas los países dirigidos por monarquías y por reyes.
Y no son demócratas quienes ellos no creen que son demócratas y entonces los llaman terroristas. Terrorista es todo el que se enfrenta al orden establecido. Nos meten los conceptos de progreso y desarrollo como los objetivos fundamentales, cuando esos son conceptos que son construidos fundamentalmente desde el norte global para engatusar a los países del sur. El concepto derecho, se robaron el concepto derecho. Hoy el Banco Mundial, todas las privatizaciones las hace en nombre del derecho a la salud, determinante. Acabaron con la categoría determinación social y los convirtieron en determinantes aislados. La participación, bueno, hoy la participación se rige por los manuales del Banco Interamericano de Desarrollo y últimamente la universalidad, la cobertura universal de la salud, que es la estrategia del mercado en salud. Entonces, captan esas palabras, las resignifican, le quitan su carga política y no las transfieren desprovistas de su contenido transformador. Entonces, el problema de cómo llamamos a las cosas no es un problema de gramática, es un problema de colonialidad. Y desde esa perspectiva, bueno, yo hago la crítica al concepto de gobernanza, que es un concepto que nos pusieron a hablar de gobernanza y que no nos damos cuenta de que gobernanza es hacer las cosas como las grandes corporaciones y el gran capital quieren que la hagamos. Bueno, para comprender la gobernanza en salud necesitamos saber tres cosas. Primero, hay que tener muy claro que la salud hoy es un espacio fundamental para la acumulación del capital. Lo vamos a ver en la próxima lámina. Además, la salud es un espacio de lucha de clases y de confrontaciones sociales. Y cuando hablamos de gobernanza en salud, estamos hablando de un proceso que sigue los intereses del gran capital. Las propuestas de los organismos internacionales tienen como objetivo no la salud de la población, sino sus intereses económicos. Todas las reformas y todas las propuestas disfrazadas de cobertura universal o de atención primaria APS que vienen desde los organismos internacionales son expresión clara de cómo la salud se ha convertido en un espacio de acumulación de capital donde entran en juego muchos intereses. Aquí lo demuestro claramente en una investigación periodística realizada hace unos cuantos años. Se demostró, y eso sigue siendo así, que las industrias de la salud son las que mayor ganancia producen en el mundo. Atención, no estoy diciendo que son las más grandes, son las que más ganancia producen. Aquí en este diagrama de barras ustedes ven cómo las farmacéuticas y los bancos producen ganancias que están en el orden del 20%, muy por encima de la industria automotriz o de la industria del petróleo y gas y hasta de los propios medios de comunicación. Y en este diagrama de barras más rojo ustedes ven cómo salud está en primer lugar, finanzas y bancos está en segundo lugar, servicios tecnológicos en tercer lugar y siguen un conjunto de campos industriales. Y los informes de Oxfam que cada año llevan a la reunión de Davos lo demuestran claramente cómo los capitales que más están creciendo son los vinculados al sector salud y cómo tanto la industria farmacéutica como la industria encargada de todo el proceso tecnológico vinculado al desarrollo científico-técnico en salud son las estrellas de la rentabilidad. Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, y además fueron, por supuesto, las grandes ganadoras en la pandemia. Hay en este sentido que señalar claramente, yo recomiendo que lean este artículo de Emmanuelle Beer, una investigadora canadiense, sobre el filantrocapitalismo y la agenda mundial de la salud, que demuestra cómo las fundaciones Rockefeller y Gates desde el pasado, la Rockefeller hasta el presente, la Gates son, y también la Rockefeller, son las que marcan la agenda mundial. Cuando se construyeron los ministerios de salud en la década de los 30, fue la Fundación Rockefeller la que empujó la construcción de los ministerios de salud
con programas verticales para resolver enfermedades, no salud, problemas de enfermedades que obstaculizaban sus intereses económicos. Y así sucesivamente es posible ir desentrañando cómo las distintas olas de reforma que se han dado en los sistemas de salud de América Latina han llevado siempre por detrás el interés del gran capital. Pero bueno, ese no es el tema fundamental de hoy. El tema fundamental de hoy es que la gobernanza en salud está manejada por lo que se llama el H8, conformado por 8 actores de la salud global, que son los que tienen mayor poder en la decisión. 5 organizaciones multilaterales del sistema de Naciones Unidas, la OMS, la UNICEF, el UNFPA, UNAIDS y el Banco Mundial. 2 de esas cosas que llaman alianzas público-privadas, Public-Private Partnership, el Gavi para las vacunas y el Fondo Global de Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA, y la Fundación Gates. Allí está la gobernanza en salud. Y bueno, en el discurso todas esas organizaciones coinciden en la necesidad de reforzar a la OMS, pero en la práctica el dinero va para el Banco Mundial, en fondos que se utilizarán para ampliar la deuda externa en el campo de salud. Para demostrarlo vemos esta cifra. El aumento de las contribuciones al presupuesto regular de la OMS es de alrededor de 1.200 millones de dólares. Mientras que el Banco Mundial recibe 50.000 millones de dólares para su fondo de prevención de pandemia. Allí es donde están las prioridades en el Banco Mundial. Allí es donde está la gobernanza en salud. De allí es donde salen las propuestas de reforma y los préstamos que forman parte de la deuda luego para desarrollar estas reformas. Todas, por cierto, basadas en cobertura universal de la salud y atención primaria. Basta revisar los proyectos de los distintos países para que vean que esto es claramente así. Y un ejemplo, otro ejemplo. ¿Quién gobernó en la última pandemia la distribución de las vacunas? El gobierno de las vacunas estuvo en manos de las farmacéuticas y del norte global, no del COVAX, que fue el organismo creado por el sistema de Naciones Unidas y a manos de la OMS. No, el COVAX fue controlado desde el principio por la farmacéutica y lo primero que hizo el COVAX fue garantizar los derechos de patente bajo la lógica del mercado. Claro, el 60% del financiamiento de Gavi viene de la industria farmacéutica. CEPI fue creada en el foro de Davos y promovida por Gates y el Wellcome Trust, que es el fondo de GlaxoSmithKline. La OMS está claramente colonizada por la industria farmacéutica y el mecanismo COVAX, aparentemente de la OMS, es gobernado por la industria farmacéutica a través del Gavi y el CEPI, y por eso fue que se respetaron estrictamente los derechos de patente, que se convirtieron en obstáculo fundamental para la vacunación de densos sectores de población. Paso al segundo tema, los desafíos pandémicos y la crisis civilizatoria. Bueno, yo utilizo aquí las palabras de David Harvey, geógrafo británico, y Leonardo Boff, teólogo brasileño. Harvey nos dice que el COVID fue la venganza de la naturaleza por el maltrato y el abuso ocasionado por un extractivismo neoliberal violento. Y Leonardo Boff nos dice que la pandemia es una alerta de la naturaleza ante el deterioro ambiental, que la transmisión zoonótica se debe al contacto creciente entre patógenos animales y los seres humanos por la explotación extractivista de zonas usualmente fuera de nuestro alcance. Entonces las pandemias, el cambio climático, el incremento y la magnitud de los desastres naturales y de los eventos extremos son sencillamente expresiones singulares del profundo deterioro ambiental y de la crisis que afecta a la humanidad y que pone en riesgo la vida del planeta.
La epidemiología crítica, desde la determinación social de la salud, interpreta entonces todos estos fenómenos que son vistos en general en forma aislada, el cambio climático por un lado, los desastres y eventos extremos por otro lado, las pandemias por otro lado. Nosotros desde la epidemiología crítica y la determinación social la vemos como expresiones de la alteración del metabolismo de la sociedad con la naturaleza, que transforma negativamente las formas de reproducción social. Es que vivimos en un mundo globalizado, capitalista y neoliberal que rompe la armonía de la naturaleza, que gracias al extractivismo, y recordemos que para nosotros el extractivismo no es otra cosa que convertir la naturaleza en mercancía para enviarla al mercado global, bueno, ese extractivismo rompe la armonía de la naturaleza, rompe el metabolismo social y es la causa que está atrás de todo ese proceso de pandemias, de cambios climáticos, de incremento y magnitud de eventos extremos. Bueno, la pandemia es muy claro, como lo dice Boff, la pandemia. Entonces tenemos que preguntarnos, ese es el gran desafío, ¿cómo aparece en el ser humano un microorganismo que circula desde hace miles de años entre animales? Porque esas bacterias, virus o parásitos de la pandemia que pasó y de las que vienen, porque está anunciado que vendrán nuevas, no para asustar a la humanidad, sino porque el extractivismo salvaje hace que eso sea una realidad cercana. Entonces esas zoonosis dan el salto del animal al humano, fundamentalmente por la ruptura del metabolismo social, por ese extractivismo que convierte la naturaleza en mercancía para enviarla al mercado global, sin descartar que pueda haber, en algunos casos, hay muchas denuncias que yo no puedo comprobar, pero que parecieran de fuentes serias que hablan de manipulación de laboratorio, de guerra y en algunos casos de errores humanos, pero siempre los intereses económicos. Que el tratado pandémico, tenemos a Natalia con nosotros, que es una de las grandes expertas en ese tema, al inicio, mejor dicho, pareció una buena idea como un mecanismo para crear una respuesta coordinada a nivel internacional en la prevención y manejo de las futuras pandemias, pero no fue así. Se dejaron muchos vacíos, muchos interrogantes sobre su naturaleza jurídica, sobre el carácter vinculante de ese tratado, sobre los mecanismos para garantizar su cumplimiento, y al final esos actores de los que habla la gobernanza de las grandes corporaciones y del sector privado terminaron construyendo un borrador extremadamente débil que terminó expresando los intereses, las dudas y las necesidades del gran capital. Entonces, para comprender, esta es la última lámina, las pandemias es necesario deconstruir y desmontar el marco categorial epidemiológico, eurocéntrico, colonial. Y es necesario construir nuevos marcos categoriales que desde la determinación social, que desde las ideas de la decolonialidad del saber nos permita repensar las respuestas epidemiológicas sanitarias en los territorios y sobre todo que nos permita construir soberanía sanitaria. Entonces, sí, se creó la falsa expectativa de que un tratado podía ser una solución, pero el tratado, a pesar de las buenas intenciones de algunos de sus promotores, es absolutamente insuficiente. Termino entonces señalando que hay que reflexionar sobre la gran crisis civilizatoria que amenaza la vida en el planeta y que es la causa fundamental de las pandemias, los trastornos climáticos, de los eventos extremos, lo que está pasando en estos momentos en Río Grande do Sul, porque se nos plantea la necesidad de un cambio del patrón civilizatorio que está destruyendo a la humanidad. Y eso es lo que desde la salud colectiva, lo que desde la epidemiología crítica, lo que desde el pensamiento crítico y desde sus distintas expresiones organizativas estamos promoviendo. La necesidad de un profundo cambio de la forma como vivimos, como consumimos, como producimos, y eso es lo que determina la forma
como nos enfermamos y morimos. Entonces, muchísimas gracias a los amigos y amigas de Ecuador que me han invitado a compartir con ustedes y quedamos abiertos y presentes para el debate necesario sobre esos temas. Buenas noches y muchas gracias.